Aquí tengo, chicos, el iPhone 11, un dispositivo muy esperado, en este caso en color negro, y vamos a compararlo con el iPhone 11 Pro, que lo tengo por aquí. Así que vamos allá. ¿Vale la pena cambiar del iPhone 11 o al iPhone 11 Pro o simplemente pagar un poquito más por este dispositivo? Bueno, pues vamos con el vídeo. Así que empezamos por el diseño. Antes de nada, el dispositivo iPhone 11 Pro solo lo encontramos en 3 colores, mientras que el iPhone 11 lo encontramos en muchísimos colores más, en una variedad muy importante, aunque yo solamente lo tenga en negro. Además de esto, también tenemos que tener en cuenta que el diseño del dispositivo, los materiales con los que están hechos son diferentes, ¿vale? El iPhone 11 cuenta con un diseño de vidrio y aluminio, mientras que el iPhone 11 Pro cuenta con un diseño de vidrio mate texturizado. Es un poquito diferente, en este caso un poquito más profesional, pero en cuanto a diseño también tenemos diferencias con el marco en la parte delantera, ya que es un poquito más grueso en los iPhone 11 e incluso podremos decir que sí que es un poquito más grueso y pesa un poquito más este iPhone 11. Es decir, lógicamente la diferencia de precio se encuentra en estos detalles, pero vale la pena realmente. Vamos a seguir viéndolo porque el Face ID, por ejemplo, es igual en ambos dispositivos, así como en la parte de atrás nos encontramos con las cámaras. En este caso, en uno tenemos 2 cámaras y en el otro 3 cámaras, que explicaremos un poquito más adelante. Nos vamos a la pantalla, porque en este caso sí que cambia en cuanto al tamaño de pantalla, que en un caso en el iPhone 11 tenemos 6,1 pulgadas, es un poquito más grande que el iPhone 11 Pro, que tenemos 5,8 pulgadas. Lo que sí también cambia es la tecnología de pantalla. En el caso del iPhone 11 tenemos una tecnología IPS, que es una pantalla LCD mejorada por Apple, y luego en el iPhone 11 Pro tenemos ya una pantalla OLED, lo que nos va a permitir varias cosas. Por ejemplo, cuando tenemos el modo oscuro en las pantallas OLED, vamos a ahorrar bastante más batería que con una pantalla LED, ¿vale? En este caso, los iPhone 11 con modo oscuro no ahorran batería, los iPhone 11 Pro sí. Es simplemente un ejemplo, aunque también cambia en la calidad de la pantalla. ¿Es esta diferencia tan grande como para optar por el iPhone 11 Pro? Pues yo diría que no, y vamos a seguir. En cuanto a la batería, probablemente es una de las cosas que más os preocupe entre ambos dispositivos. Cambia mucho, Manu, cambia poco. Pues en cuanto al iPhone 11 tenemos una batería de 3046 mAh frente a los 3190 del iPhone Pro, y según Apple esto nos va a dar, en cuanto al Pro, 1 hora más de batería, 1 hora más de batería en vídeo, en streaming. Y Manu, muy bien, pero realmente en el uso diario, ¿cuánta diferencia es? Pues aproximadamente sigue siendo de 1 hora, ¿vale? Aproximadamente. Con un uso muy intensivo del iPhone 11 nos durarán 6 horas y media, es una muy buena batería, es 1 hora más que el iPhone XR. Y en cuanto al iPhone 11 Pro, unas 7 horas y media con un uso muy intensivo. Estaríamos hablando de que mínimo nos va a durar este tiempo. Además que el iPhone 11 Pro dura 4 horas más que el iPhone XS, que es la versión anterior. Así que
más o menos así ya nos podemos situar. De nuevo os hago la pregunta, ¿sigue valiendo la pena cambiar de uno a otro? Pues vamos a seguir viendo un poquito más. Porque si nos vamos a la cámara, que es algo fundamental y que muchas personas optan por un dispositivo u otro dependiendo de este aspecto, no encontramos prácticamente ninguna diferencia, solamente una, que es la tercera cámara del iPhone 11 Pro, que en este caso estaríamos hablando del telefoto. ¿Para qué sirve el telefoto? Pues para sacar fotos pues más cerca, como si hiciéramos un zoom, pero en este caso no es un zoom real, no pierde calidad, sino que tendremos una foto más cerca con una calidad superior. En cuanto a los demás aspectos de las cámaras, en cuanto a las otras cámaras, no tenemos ninguna diferencia, seguimos teniendo el gran angular, seguimos teniendo el angular y además tendremos en la cámara frontal la misma calidad, podremos hacer los slow-fi, también podremos hacer la cámara lenta, podremos tener una calidad increíble en ambas cámaras y por tanto solo perdemos en definitiva la tercera cámara, que sería la telefoto. En cuanto al rendimiento, que es algo que mucha gente diría, bueno, si es Pro tendrá un rendimiento mejor, os tengo que decir que no, ya que ambos dispositivos tienen el procesador A13 Bionic, en este caso un procesador que es increíble y que no tendremos ningún problema, es el mismo en ambos dispositivos, lo mismo que el audio. Tendremos Dolby Atmos de audio en ambos dispositivos, un muy buen audio para escuchar tanto películas como series, como cualquier contenido multimedia que podáis utilizar en ambos dispositivos, os va a ir genial. En cuanto a extras, Manu, ¿qué tenemos de extras? Pues la resistencia al agua es un poquito más en el iPhone 11 Pro, simplemente 2 metros más de profundidad a 30 minutos, lo que sería, bueno, pues prácticamente ninguna diferencia, ya que espero que no vayáis metiendo ahí a 4 metros de profundidad vuestro iPhone. Y luego también tendríamos algunos cambios en cuanto a la carga rápida, ya que sí, el iPhone 11 Pro nos trae el cargador de carga rápida dentro de la caja, mientras que el iPhone 11 no nos trae este cargador de carga rápida, que son 18 vatios. Aunque sí es compatible en cuanto a carga inalámbrica, ambos dispositivos también son compatibles, algo muy recomendable por si tenemos una base de carga. Y luego, por último, tendríamos el almacenamiento, ya que de partida son 64 GB ambos dispositivos, pero en el iPhone 11 ya tendríamos 128 la siguiente, y en el iPhone 11 Pro tendríamos 256, que es el almacenamiento que yo tengo en mi iPhone 11 Pro. En el iPhone 11 creo que con 64 GB, y si utilizáis bueno, pues iCloud de vez en cuando y además pues hacéis limpieza, no tendréis ningún problema. Así que, como os digo, sigue siendo Apple Pay, por ejemplo, en ambos dispositivos compatibles, lógicamente en el 2020, y esta sería un poquito el resumen de ambos dispositivos. ¿Vale la pena pagar más por todas estas funciones adicionales del iPhone 11 Pro? Yo diría que no, como hemos visto, pero lógicamente yo tengo el iPhone 11 Pro y sería muy hipócrita deciros que no cuando tengo la gama superior. Así que, dependiendo del uso que le vayáis a dar, cuál es vuestra rutina, cuáles son vuestros requerimientos, pues pagaríais 300 euros más o no. Así que ponedme en los comentarios si al final, gracias a este vídeo, te has decidido por uno o por otro, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Si queréis más vídeos del iPhone 11, si vale la pena en este 2020, si mejor una comparación con el iPhone XR, mejor una comparación con el iPhone 8, pues ponedme en los comentarios, que yo siempre estoy abierto a responder este tipo de preguntas. Así que, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí. ¡Chao! Vale, sí que pesa, pero tampoco es algo exagerado la diferencia, ¿eh? Para que lo sepáis. Si habéis llegado hasta aquí, además, el grueso pues prácticamente no se nota. Definitivamente las huellas sí que se notan. Fijaos, aquí y aquí. Esta es la diferencia.